Amigos, buenos días. Vamos en esta ocasión a rendir homenaje a los mártires de Chicago. En 1886, en un día como hoy, se inició en Estados Unidos una huelga general de parte de los trabajadores que reclamaban que las jornadas sean de 8 horas. Hasta ese entonces las jornadas en Estados Unidos eran de 16 horas diarias. Bueno, el 4 de mayo se celebraba un mitin con la presencia de 200,000 trabajadores en Chicago y también 180 policías que resguardaban el orden. Cuando se está realizando la manifestación, alguien, posiblemente un infiltrado de las filas de los trabajadores, lanzó un artefacto explosivo y como consecuencia murió un policía y varios cayeron heridos. La policía reaccionó, disparó, murieron 38 trabajadores y 200 fueron heridos. Estos son los acontecimientos principales de aquella época. Realizadas las investigaciones del caso, se culpó a 5 trabajadores, dirigentes sindicales, dirigentes anarcosindicalistas. De los 8 trabajadores, 3 fueron condenados a cadena perpetua y 5 fueron condenados a muerte. A esos trabajadores se les conoce como los mártires de Chicago. Bueno, el movimiento obrero continuó. Porque las jornadas eran pues de 16 horas diarias en Estados Unidos. Y el lema de los trabajadores era 8 horas. Y decían 8 horas de trabajo, 8 horas de estudio y 8 horas de descanso. Por supuesto que en esta lucha los trabajadores sufrieron persecuciones, represalias, fueron despedidos, porque a los capitalistas parece que desde siempre y hasta estos momentos les gusta súper explotar a quienes son sus obreros. A fines de 1886, en Estados Unidos se dictó una ley limitando la jornada de trabajo a 8 horas, pero dando ciertas cláusulas según las cuales la jornada se podía expandir a 14 o 16 horas. Debemos recalcar que en Europa, por aquellos tiempos, las jornadas de trabajo eran hasta de 18 horas. Imagínense ustedes, una persona que llegaba a las 12 de la noche del trabajo tenía que descansar unas cuantas horas para estar a las 4 de la mañana en pie, para empezar la nueva jornada. De esto también algo menciona Máximo Gorki en su novela La Madre. Esos son los orígenes del capitalismo. Bueno, aquí en el Perú, el presidente que reconoció las 8 horas lo hizo en el año 1919 y fue don José Pardo. El presidente José Pardo es quien reconoció las 8 horas aquí en el país. Pero aquí en el país, hasta no hace mucho, hasta antes de la llegada de Velasco, los trabajadores que querían organizar sindicatos en sus fábricas eran despedidos, eran perseguidos. O sea que, inclusive en pleno siglo XX, en el Perú eran partidarios los empresarios del esclavismo asalariado.
En la época de Velasco, los trabajadores tuvieron, si se quiere, una época favorable. Velasco fue un gobernante favorable. Él dictó leyes para los trabajadores y dentro de uno de los dispositivos importantes estaba pues el derecho de los trabajadores a sindicalizarse y la estabilidad laboral. Estos derechos, lamentablemente, con la llegada del neoliberalismo en 1980 y con la llegada de Alberto Fujimori en 1990 a la presidencia del país, han sido borrados de las leyes. No hay estabilidad laboral, las 8 horas de trabajo no se respetan. Y así dicen algunos que ha sido un buen presidente, que su gobierno benefició a los trabajadores, lo cual es totalmente, de acuerdo a lo que estamos informando, falso. Pero en el mundo entero hay la tendencia a incrementar las horas de trabajo. En Corea del Sur, la Corea capitalista, porque hay otra Corea que es la Corea del Norte, socialista. En realidad esas dos Coreas eran una sola Corea, pero por intervención del imperialismo norteamericano se dividió en dos. Bueno, en la Corea pro-yanqui, en la Corea del Sur, dominada por los grandes monopolios, hace poco el gobierno quiso establecer una jornada laboral de 69 horas semanales, prácticamente 70 horas. Es decir, que los trabajadores tenían que trabajar, tenían que laborar 10 horas diarias, los 7 días de la semana. Y eso ya me hace acordar a Napoleón Bonaparte, que él era partidario, Napoleón Bonaparte era partidario de que los trabajadores laboraran todos los días de la semana y que solo tuvieran permiso los domingos para asistir a misa y luego regresarse a sus trabajos. Bueno, amigos, hemos hecho un breve recuento de los acontecimientos que han dado origen al Día del Trabajo, un día que para la clase trabajadora, de acuerdo a José Carlos Mariátegui, debería ser un día de reflexión, porque estas 8 horas se conquistaron no de manera fácil, pero sí, los gobiernos lo pueden suprimir de manera rápida si es que los obreros no se mantienen unidos como estuvieron unidos cuando lucharon por la formación de sindicatos y cuando reclamaron las 8 horas de trabajo que ahora benefician a todos en general, derechistas o izquierdistas. Gracias.